nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues jóvenes, vamos a continuar con nuestro tema de las virtudes. Ahora vamos a tratar de analizarlo un poquito desde la visión que nos da el Catecismo de la Iglesia. Y en el numeral 1803 nos ponen de entrada la cita que les había dicho a ustedes, la de Filipenses capítulo 4, verso 8, que nos dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta, ¿sí? Y esa es una, pues, orden que da el gran apóstol a la comunidad de los filipenses, y pues es algo que nos debe de cuestionar a todos, ¿no? ¿Sí? Que siempre tenemos que tomar en cuenta todo aquello que sea noble, que sea justo, que sea verdadero, que sea puro, que sea amable, que sea honorable, ¿no? Y a veces, pues no somos muy dados a esto, ¿no? Entonces tenemos que vivir sobre esa base de principios. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, que eso es lo que habíamos dicho. Entonces esto nos conlleva a tomar en cuenta esta sugerencia a los filipenses. Y nos dice que permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, ¿no? O sea, no nos debemos de conformar con hacer actos buenos, ¿no? Sino siempre dar lo mejor de nosotros. Para esto, ¿verdad? Pues tenemos que emplear todas nuestras fuerzas, tanto sensibles como espirituales, pero para esto también, ¿verdad? Pues tenemos que estar muy bien reforzados, cimentados en la oración, en la adoración, en la Sagrada Eucaristía. Por eso dice que la persona virtuosa siempre va a tender a hacer el bien y de alguna manera lo va a buscar, ¿sí? Y lo va a elegir a través de acciones concretas, ¿no? Por eso yo les decía el otro día, ¿no? Por ejemplo, el domingo nosotros tenemos que buscar hacer ciertas acciones aparte de ir a misa, como sería, por ejemplo, visitar a un enfermo, visitar a los presos, visitar o ayudar a un menesteroso, a un pordiosero, hacer obras de caridad ya más concretas, ¿sí? Por eso dice, el objetivo de una vida virtuosa consiste, ¿sí?, en llegar a ser semejante a Dios, ¿no? Y a lo mejor esto nos parezca muy grande, ¿no? Pero realmente, ya lo hemos dicho también, ¿no? La meta del cristiano es ir creciendo a imagen y semejanza de Dios. Que esto, de alguna manera, ¿verdad?, conlleva a pasar la vida haciendo el bien como vivió nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras son de San Gregorio de Nisa. Ahora vamos a ver un poquito lo que nos dicen las virtudes humanas en el numeral 1804. Nos dice que estas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que deben de regular nuestros actos, ¿sí?, ordenar nuestras pasiones y guiar nuestra conducta según la razón a la luz de la fe. A la luz de la fe, es muy importante esto. Nos proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena y santa, ¿sí? O sea, como que lo remarca, ¿no? El hombre virtuoso es aquel que practica libremente el bien. O sea, que nunca está coaccionado, nunca lo hace por quedar bien, sino que ya libremente lo hace hasta que llega a ser un hábito, ¿no? Un hábito de practicar el bien, de hacer las cosas
actos buenos, ¿no? Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas, eso ya habíamos dicho algo en el pasado tema, ¿no? Y que son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Nos van a disponer pues todas las potencias del ser humano para que de alguna manera esto se va armonizando con el amor divino, con el amor de Dios. Y pues ahí tenemos, ¿verdad?, la inteligencia, la voluntad, la libertad, ¿no? Yo les decía, una voluntad bien formada, una inteligencia también, ¿verdad?, bien, pues virtuosa, formada a través de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pues todo esto nos va a ayudar a ser unas personas virtuosas. Pero fíjense que desgraciadamente hoy pues le damos muy poca importancia, sin darnos cuenta que esto, habíamos dicho que es un patrimonio que tenemos que buscar. Aquí enseguida nos habla de una distinción de las virtudes cardinales. En el numeral 1805 nos dice que 4 virtudes desempeñan un papel fundamental y que por eso se les llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Ya habíamos dicho algo de esto. Nos hablan de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y nos hacen una pregunta: ¿amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Eso nos lo dice el libro de la sabiduría en el capítulo 8, verso 7. Y bueno, bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Sagrada Escritura. ¿Qué es la prudencia? Bueno, aquí nos dan una pequeña definición. Nos dice que es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlos. El hombre cauto medita, ¿sí?, con prudencia, pues ahora sí, digamos, las reglas de acción, lo que va a hacer, ¿no? Eso nos lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, yo les decía, no debemos de actuar por impulsos, sino que debemos de ser prudentes, debemos de pensar, ¿sí?, en lo que vamos a hacer, analizar ese acto que vamos a realizar, si es un acto bueno o es un acto malo, o a lo mejor hasta tenemos en duda en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero a veces no hay un discernimiento y entonces pues fácilmente cometemos errores, ¿no? Y hacemos cada barbaridad que, bueno, ya después nos arrepentimos, pero luego a veces ya es un poco tarde. Dice aquí, siguiendo a Aristóteles, nos dice: no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada una virtud propia, ¿no? Una virtud propia de discernimiento, y nos conduce a las otras virtudes, porque de alguna manera esta va a ser la regla, la medida, ¿verdad?, que nos va a sostener las otras. Es la prudencia, dice, quien guía directamente el juicio de la conciencia, ¿no? El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio, ¿no? O sea, vamos ordenando nuestra conducta, vamos ordenando nuestras decisiones en base a un juicio que tomamos en conciencia. Y dice, gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a todos los casos particulares y superamos cualquier duda sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Porque de veras, a veces cometemos cada error que, pues, les decía, después nos arrepentimos. El numeral 1807 nos habla sobre la justicia y nos dice que esta es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por una rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta en relación al prójimo, ¿sí? Siendo juez, no hagas injusticias, ni por favor del pobre, ni por respeto al rico, al grande, ¿no? ¿Sí? Siempre actúa con justicia y de esta manera vas a juzgar a tu prójimo, ¿no? Está en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 15. Dice: dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo que está en el cielo, ¿no? Colosenses 4:1. Luego nos habla de la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza nos hace capaces de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Nos capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Bueno, estas ya son cosas más grandes, ¿no? Luego dice: mi fuerza y mi cántico es el Señor. Está en el Salmo 118, capítulo 14. Luego nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Por eso les digo, en todo esto es importantísimo esa vinculación que debemos de tener nosotros con el Señor Jesús, siempre desde que nos paramos, estar en oración, estar en esa sintonía con Él, para que todos los actos que nosotros vayamos haciendo durante el día, pues Él nos auxilie, Él nos ayude. Luego dice, la templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Y cuidado, que ahí a veces nos destrampamos en los placeres. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna templanza, nunca hemos practicado esta virtud. Y dice que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos destrampamos, ¿no? Porque no tenemos límites, ¿sí? O sea, a veces yo les decía en cuanto al sexo, ¿no? A veces buscamos el placer por el placer y no nos importa. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar por seguir las pasiones de su corazón destrampado, ¿no? O sea, sigue así un poquito feo, pero así es, ¿no? La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que nos dice aquí el libro del Sirácides, capítulo 18, verso 30. No vayas detrás de tus pasiones, refrena tus deseos. Y ya en el Nuevo Testamento a esto lo llaman aquí moderación o sobriedad. Está en la carta a Tito, en el capítulo 2, verso 12, nos dice: debemos vivir con moderación, en justicia y piedad en estos tiempos, ¿sí? Sobre todo ahora, ¿verdad? Sobre todo ahora en este siglo, ¿no? Luego aquí viene una sugerencia preciosísima del gran maestro, le digo yo, ¿no? San Agustín. Fíjense lo que nos dice San Agustín. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, y lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia. Y todo esto pues es lo propio de la prudencia. Fíjense nada más qué sugerencia tan hermosa nos da San Agustín. Por eso yo les decía la gran importancia que tiene aplicarnos el primer mandamiento, ¿no? Una persona, un hombre, una mujer que adora a Dios, que busca a Dios, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma y con todo su ser, definitivamente Dios la va a ayudar, lo va a ayudar a controlar todo ese desorden de nuestras pasiones que vamos teniendo. Y bueno, lo habíamos leído por ahí, ¿no? En la carta a los Romanos, el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, ahí está bien claro lo que nos dice San Pablo. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos liberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina, con la ayuda de Dios, ¿sí? Van forjando el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarla. Pero se dan cuenta, todo eso siempre debe ser tomado de la mano de Dios. O sea, siempre debemos de buscar la ayuda de Dios. Yo lo he dicho varias veces y se los vuelvo a repetir. El hombre, la mujer que quiere hacer las cosas bien, que quiere llevar una vida grata a Dios y a los demás por sus propias fuerzas, definitivamente va a fracasar, no va a poder, ¿sí? Todo esto sí lo logramos, porque sí se puede, pero tendrá que ser siempre con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda, con la guía del Espíritu Santo y la protección de nuestro Padre Dios. Luego el numeral 1811 nos dice que para el hombre herido por el pecado, pues no es fácil guardar este equilibrio moral del que hablamos, ¿no? Porque llevamos una herida tan profunda, ¿sí?, por el pecado original, que todos tenemos esa inclinación innata al mal, ¿sí? Todos, yo les hablaba por eso de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la misma soberbia de la vida, ¿no?, que nos lo dice San Juan, ¿no? O sea, todos tenemos esa tendencia, ¿no?, de la carne, de los ojos y por todos lados, ¿no? Y más ahora, ¿no? Más ahora que somos atacados de veras, terriblemente, ¿no? Por las redes sociales, por la pornografía, por todo lo que se nos ofrece todos los días, ¿no? Y si no tenemos pues ese equilibrio moral, pues así fácilmente vamos a caer. Y por eso ustedes se dan cuenta que hoy tenemos más violación, tenemos más divorcios, y pues ha crecido muchísimo, muchas cosas más, ¿no? Que ni quisiera decir los nombres porque no se vaya a ofender a alguien por ahí. Nos dice, el don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Fíjense nada más, qué hermoso, ¿no? Cuando el hombre, cuando la mujer se pone en ese camino de salvación, se esmera en buscar esa salvación que el Señor Jesús nos trajo a todos, pues definitivamente estas virtudes se van a ir aislando de una manera que de veras ni nos damos cuenta. Dice, cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo según sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal, seguir los impulsos del Espíritu Santo. Pero yo les digo, ¿cuántas veces no vamos pasando por una iglesia y escuchamos las campanadas que están llamando a misa? ¿Y qué hacemos?
preferimos irnos a meter a un bar, a un lugar de diversión, a un partido de fútbol, a cualquier otro lado, que meternos a la Sagrada Eucaristía. Y de veras, créanme que ese es un gran error, ¿sí? Pero bueno, pues hay cada quien que haga su propio discernimiento. El numeral 1812 nos dice que las virtudes humanas, ¿sí?, se van a arraigar en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina, ¿sí? O sea, las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, definitivamente, ¿no? Y disponen a los cristianos a vivir esa relación con la Santísima Trinidad, pero tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Pero todas las virtudes humanas, ¿verdad?, definitivamente están arraigadas, están sustentadas por las virtudes teologales, ¿no? Entonces, tenemos que llevar estas dos cosas de la mano, ¿no? ¿Sí? La búsqueda de las virtudes teologales, pero también la práctica de las virtudes propias humanas, o sea, las virtudes adquiridas de las cuales ya hemos hablado. Y nos dice, además, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar, de vivir como hijos de Dios, como hijos suyos, y de esa manera, ¿verdad?, merecer la vida eterna, ¿sí? Y son la garantía, fíjense nada más, y son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, ¿sí? Ya sabemos que son tres, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. A ver, rapidito, leemos algo que nos habla aquí de estas virtudes. En el numeral 1814 nos dice que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y aquí sí, ya se aplica, ¿verdad?, eso que dice Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe, porque la fe viva actúa por la caridad, ¿sí? Pero si no, nos va a pasar como a Martín Lutero, ¿sí? Nos quedamos con la fe, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde, pues, echamos a perder todo esto, ¿no? O sea, debe de ser una entrega plena, total a Dios, porque creemos en Él, porque lo amamos a Él. Pero esta fe viva, que debemos de vivir todos, debe de estar accionada, así para que lo entendamos, ¿sí?, por la caridad, por el amor a Dios, pero también por el amor al prójimo. Por eso Santiago, ¿verdad?, de una manera maestra, y yo les digo, él nos dijo, la fe sin obras es como muerta, no sirve esa fe, ¿sí? Y ahí nos pone algunos ejemplos que ya después veremos con más calma. Luego el numeral 1815 nos dice, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, ¿no? ¿Sí? Pero la fe sin obras está muerta, ya que está privada de la esperanza y de la caridad. La fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Por eso es lo que decía Santiago, ¿no? La fe sin obras, fe muerta, definitivamente. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, ¿no? ¿Sí? Y de esta manera nos va a unir, ¿verdad?, de una manera fiel al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla a todos, ¿sí? Vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca le faltan
al discípulo de Cristo y a la misma iglesia. Por eso dice, el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Fíjense nada más qué palabras fuertes del Señor Jesús, ¿no? Por eso es que pues tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Ser hombres de fe, pero una fe que sea congruente a nuestra vida, ¿no? Por eso por ahí en otra parte del Evangelio nos dirá el Señor Jesús, por sus frutos les conoceréis, ¿no? Porque a veces hablamos muy bonito, ¿verdad? Pero pues vivimos de una manera muy distinta y ahí ya hay doblez, cuidado, ¿eh? Luego nos habla de la otra virtud teologal, la esperanza. Dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, lo que les decía, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. De veras, qué importante es esto, ¿no? Nunca nos confiemos en nosotros, en los demás, ¿sí? Por eso decía por allá un profeta, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Creo que era Jeremías, ¿no? ¿Sí? Porque nuestra confianza siempre debe de estar en ¿quién? En el Señor Jesús. Por eso dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de esta promesa, el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Fíjense nada más qué importante es esto, ¿no? El verdadero discípulo de Jesucristo, cuando empieza a caminar en esas vertientes de la caridad, de la fe, de la entrega, ¿sí? Fácilmente va a ir superando las adversidades, por difíciles que sean, ¿no? Llámese esta pandemia, por ejemplo, que hoy estamos viviendo, ¿no? Nosotros los discípulos de Cristo siempre sabemos que esto no tiene la última palabra. Es más, la misma muerte no tiene la última palabra. Muchas veces la enfermedad que nos llegase a tocar vivir, pues la podemos ver muy difícil, muy triste, muy amarga, no sé, ¿sí? Pero el discípulo de Cristo sabe que eso no va a terminar ahí. Va a haber una resurrección, va a haber una victoria, va a haber un triunfo, ¿sí? Eso es lo hermoso de nuestra religión, ¿no? Y esa es la esperanza de la vida eterna. Sabemos que esto, por muy gris, por muy triste que hoy nos lo pinten, que hoy nos lo pongan o que nosotros mismos lo veamos, sabemos que al final del túnel, ahora sí como dicen los políticos, ¿no? Al final del túnel está esperándonos Jesucristo el Señor, ¿sí? Yo luego les digo cuando meditamos el Via Crucis, ¿no? Cuando se habla de la 14ª estación, ¿no? Cuando el Señor es colocado en el sepulcro, les digo que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En su infinito amor hacia nosotros, Él quiso estar en un sepulcro. ¿Saben para qué? Para esperarnos ahí, ¿sí? Acuérdense que Él es Dios, ¿sí? Él es omnipresente, Él está en todos lados, ¿sí? Entonces, Él está esperando ahí a su discípulo que llegue, ¿sí? ¿Para qué? Para no dejarlo ahí, para resucitarlo. Por eso es que la muerte, para nosotros, no tiene la última palabra, ¿sí? Y esa es la esperanza de la vida eterna, ¿sí? La virtud de la esperanza corresponde al anhelo, ¿sí? Al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre, ¿sí? Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas a ese fin, que es el reino de los cielos.
y nos va a proteger del desaliento, nos va a sostener en todo desfallecimiento, en toda tristeza, y nos va a ayudar muchas veces en esa espera de las bienaventuranzas eternas, ¿no? Va a dilatar a nuestro corazón de tal manera, ¿verdad?, que no desesperemos, ¿no? Y también nos dice que es un impulso, ¿sí?, de la esperanza que nos va a preservar de ser egoístas, ¿no? Y nos va a conducir a la verdadera dicha de ser caritativos, ¿no? Porque esto tampoco es fácil. No es fácil desprendernos, nos cuesta trabajo, ¿sí? Somos egoístas, desgraciadamente. Pero cuando vivimos en esa, les decía yo, en esa vinculación, en esa sintonía con Dios, vamos a poder practicar estas virtudes teologales. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham. Acuérdense de nuestro gran patriarca Abraham, en las promesas de Dios, ¿sí? Esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio. Fíjense nada más, ¿no? Cuando Dios le pide, ¿no?, que sacrifique a su hijo, ¿no? Como él confía, porque él sabía que tenía la esperanza de la resurrección. Y esa es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos de esperar. Que esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Y eso lo dice la carta a los Romanos, el capítulo 4, verso 18. Y bueno, pues no quiero cansarlos. Todavía nos quedan algunas cosas que tenemos que ver, entonces yo creo que vamos a dejar lo que sigue para otro video, para que pues lo vayamos viendo con calma. Yo creo que nadie nos va correteando, ¿verdad?, que podemos hacer las cosas de la mejor manera. Nomás les leo un poquito del numeral 1820, que nos dice: la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida y nos trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en esa esperanza que no falla, y que esta, pues es así, como dijeran, como un ancla, ¿no? Como un ancla que nos sostiene, ¿verdad?, que nos sostiene en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Pues ojalá, ¿verdad?, y hayamos entendido un poquito, ¿verdad?, para que nos ayude a poder trascender esta pandemia y todas las vicisitudes de la vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.